Bien, buenos días a todos. Perdón la demora, pero estábamos esperando la presencia del secretario general de OLAF, señor José Villafañe, que ha sido ayer, en oportunidad de la asamblea de OLAF, elegido por 2 años más a cargo de la Secretaría General de OLAF, elegido por unanimidad. Esto implica una continuidad de gestión que es muy interesante, tanto por los hechos, también referido a lo por hacer. Como complemento de la Asamblea y de la Junta Consultiva que se hizo ayer, al cual lo determina el Estatuto de OLAF, hemos querido hoy poner un tema a consideración, instalar un tema que tiene que ver con la normativa existente en distintos países de la región latinoamericana referido a la construcción de vías y obras de arte. ¿Cuál es el propósito que guía o que guió esta iniciativa de OLAF? Ver si hay consenso en los países de la región, si hay posibilidades de tener una normativa única relativa a construcción, rehabilitación de infraestructura y obras de arte, porque esto ¿a qué apuntaría? Apuntaría primero a poder tener un tema de capacitación homogénea en los recursos humanos, que fue un tema bastante debatido ayer en la Asamblea y en la Junta Consultiva, la necesidad de hacer esfuerzos cada vez más importantes en la capacitación del recurso humano en la región. Todos los países manifestaron necesidades al respecto y bueno, creemos que trabajando sobre una normativa común esto lo puede facilitar. Pero este es un aspecto. Y otro aspecto que tendría implicancia en una normativa común sería en la fabricación de insumos, lo cual podría realmente abarcar costos. Y por último, podría haber una ventaja adicional aún, que es la movilidad de las empresas constructoras en el área latinoamericana, donde podrían ofrecer sus servicios ante los planes de inversión que pudieran tener en distintos países. Por esto hemos querido instalar esta temática que creemos que es saludable. Antes de empezar formalmente las exposiciones y cuando tengamos la presencia del secretario general que nos va a saludar, quiero agradecer a los auspiciantes de todo este evento, que lo tenemos ahí en el panel. Por un lado es Ferroaires, que es la unidad ejecutora del programa ferroviario de la provincia de Buenos Aires, el Bureau Veritas, Oslo, Latinoamérica, la empresa Belgrano Cargas y Logística y Nuevo Central Argentino. Entonces, para dar inicio al programa, convoco a los ingenieros Escaglia y Cortés, que van a dar el panorama de la normativa vigente en Argentina sobre este tema de la convocatoria. Adelante, por favor. Bueno, buenos días. Yo no soy ingeniero, soy agrimensor, no me confundan con el segundo ingeniero.
Yo le voy a tratar de dar una somera resumen de la normativa que tenemos del área vía. Es la normativa que estaba en Ferrocarriles Argentinos, data de mucho tiempo atrás, fue hecha en la década del 60-70, no sufrió modificaciones, solamente muy poquita fue modificada. En la década del 80 fue una norma modificada, todas las demás siguen de aquel tiempo. En lo que es normativa, tenemos distintas denominaciones por la importancia que tiene cada una. Fue una terminología que se le puso, yo creo que está totalmente, que debe ser cambiada, como la mayoría de las normas. Y tenemos un área que se llama normas técnicas, que son 18 normas técnicas de vía. Después hay otras normas técnicas de obras, que son, son 3. Después hay noticias técnicas, que eran más como información más simple, para cosas más particulares. Instrucciones técnicas también eran para hacer cosas en particular, tanto de vía como de arte. Y después especificaciones técnicas que se refieren a materiales. Esas, en el área de obras, es la serie 7000. Son unas especificaciones técnicas que iban específicamente para cada uno de los materiales y herramientas. Bueno, en lo que hace a normas de vía, la norma técnica número 1 es la norma técnica sobre catalogación, clasificación o catalogación de las normas, de las vías en función de las cargas circuladas. Esa norma se hizo fundamentalmente para clasificar las vías para conservación de vías. En función de la categoría se estaba establecido la cantidad de jornales necesarios, los trabajos a hacer. O sea, que después las normas de conservación de vías se refieren a la categoría de la vía. Esto clasificaba las vías en función de las cargas circuladas. Tiene una expresión matemática que fija, toma en cuenta las cargas, el tonelaje bruto transportado de pasajeros, el tonelaje bruto de carga y la velocidad. Y el diámetro de ruedas del vagón más representativo. No tiene en cuenta la carga del peso, las toneladas circuladas de las tracciones, de las motoras. Esta norma es muy vieja, fue sacada del tiempo del año 70, por lo tanto debe ser actualizada, porque encima clasificaba las vías para una clasificación de vías que teníamos en Ferrocarriles Argentinos, donde figuraba una super red y una serie de cosas, que esas no existen más. Entonces, pienso yo, mi opinión es que tiene que ser modificada, adaptada. Es más, en el año 81, la norma que se tomó como referencia para hacer esta norma, que era una especificación francesa, en el 81 fue reemplazada. Por lo tanto, es una norma que debe ser modificada, adaptada a la cosa actual. Ahí yo pongo que menciona la norma, menciona anexos, esos anexos nunca se incorporaron, quedaron ahí. La norma técnica número 2 y 2A. La norma técnica número 2 es la que fija el perfil de balasto. En función de la categoría de la vía, fija el formato que tiene que tener el perfil de balasto. Espesores de balasto, la distancia del hombro del balasto, si es balasto con perfil reforzado para determinados casos en particular, si es vía sencilla o no. Es decir, fija cómo tiene que ser el perfil del balasto para todo tipo de vías. Para vías, está hecha la 2, es para vías balastadas en piedra. Esta también tendría que ser modificada, porque también se remite a la norma anterior sobre clasificación de materiales, la clasificación de las vías. Otra cosa que tiene esta norma, que también se tendría que cambiar, es que incluye senda. La senda era un espacio, un camino al costado del balasto,
de 70 centímetros mínimo de ancho, que cuando se hizo la norma se venía de las normas francesas y esa senda la tenían los franceses para el personal de mantenimiento, como lugar para circular y para depositar sus herramientas, pensando en el tráfico que tiene en Europa, que no se puede quedar sobre la vía, porque cada rato viene un tren. Eso acá nunca se empleó porque es encarecer mucho el terraplén, el movimiento del suelo, porque 70 centímetros más de ancho es mucho. Y nunca se necesitó acá. Y menos ahora con sistemas de trabajo de conservación. Entonces, esos perfiles también tienen que ser modificados. La otra norma, la 2A, se agregó posteriori porque no estaba definido cómo era el perfil de balasto de tierra. Acá en la Argentina teníamos y seguimos teniendo muchos ramales que el balasto es de tierra. Tierra, conchilla o carbonilla o elementos, no piedra triturada. Entonces, esas tienen otro problema muy grave que es el escurrimiento de las aguas. Que para la vía el peor mal que hay es el agua. Si el agua se me queda abajo de la vía, se me desintegra la vía. Y el perfil del balasto de tierra es muy problemático porque no escurre, no es drenante. Entonces se le deben hacer una serie de zanjas, de tajeas. Bueno, eso está establecido en esa norma, pero esa norma también tiene que ser adolece de faltante. Por ejemplo, no dice si las tajeas hay que vincularlas con una zanja longitudinal. Después, por ejemplo, esa norma establece que el perfil de balasto va hasta el nivel superior del durmiente, del riel, lo cual es malo, porque la pestaña tiene que tener su espacio para pasar, la pestaña de la rueda. Entonces, habría que modificar el perfil hasta el nivel inferior del hongo. No establece qué pasa en zonas que el suelo es salitroso, con tapada de tierra completa, el riel se lo come el salitre. O sea que es otra norma que también debería ser modificada. La número 3, esta se usa mucho, se refiere al tema del peralte, que es el elemento con que yo compenso las fuerzas centrífugas en las curvas. La norma establece cómo se calcula la expresión matemática del peralte teórico y después hace toda una exposición de qué pasa, porque el peralte teórico no es conveniente ponerlo, sino se debe tomar un peralte que es función de la relación de cargas, es decir, de las velocidades de los trenes y de las cargas que circulan. Es decir, que no se puede poner el peralte teórico porque si no voy a tener muchos problemas con la vía. Porque no todos los trenes pasan a la misma velocidad. Entonces menciona una serie de coeficientes, coeficiente peralte, que se adopta entre 0,5 y 0,7 del peralte teórico en función de la relación que hay de cargas. Es bastante, un poco engorrosa y se escribe mucho la norma, es bastante extensa. Fija además, por ejemplo, los peraltes máximos para cada trocha. Nosotros acá en el país tenemos 3 trochas, así que para cada trocha fija el peralte máximo, fija los valores de insuficiencia y de exceso de peralte máximos, y fija la variación del peralte en función de longitud, en relación a la longitud, y fija la variación de la insuficiencia de peralte en función del tiempo. Son parámetros que hacen a la seguridad, ¿sí? A la seguridad y el confort. Estas normas en general, hace un rato estábamos comentando, las normas argentinas siempre salieron de las, en general, tomando referencia a las europeas, donde lo fundamental es el transporte de pasajeros. Es decir, lo básico es el confort. Donde hay pasajeros, lo que importa es el confort. En la carga no importa el confort, porque el único individuo que va a ser maquinista, la locomotora, su madura, es otro cantar. Por eso esta norma está hecha en base a mantener niveles de confort. Yo creo que esta norma también se la tienen que adecuar porque ha perdido vigencia en muchas cosas. Incluso debe ser hecha teniendo en cuenta unas aceleraciones transversales no compensadas, fijando el valor, porque está hecho un determinado valor, pero habría que estudiarlo eso.
Es una norma muy larga, yo creo que habría que hacerle una síntesis para que la gente que trabaja fundamentalmente en proyectos y en mantenimiento, en conservación, diría, encuentre fácil que adoptar. Si no, ponerse a leer la letra entera, por ahí se pierden y así es como después cuando agarro algún proyecto viene cada cosa que no se entiende, ¿no? También la norma hace referencia a cómo se debe amojonar una curva. Todo eso está basado en sistemas de medición que se tenían hace 40 o 50 años. Hoy en día, con el equipamiento topográfico que hay, que en general casi todo con electrónica, habría que pensar en modificar eso porque hay sistemas de medición mucho más efectivos que lo que teníamos hace 40 años. Entonces, son cosas que habría que cambiar. Otra cosa que también trata son las curvas de transición y curvas verticales en la norma. Esas se deben modificar porque están hechas para velocidades altas. Nosotros acá no las tenemos actualmente, entonces habría que discriminar tanto para los radios de las curvas verticales como para las curvas de transición, el tamaño, la longitud de la curva de transición. Lo que está explicado en la norma habría que adecuarlo. Esta norma número 4, que es rectificación de trazado de la curva por el método de las flechas, es una norma muy específica para un método de corrección de curvas, fundamentalmente para conservación, que consiste en amojar medir flechas cada 10 metros con cuerda de 20 y amojonarla y después, con tanta conservación, entre las estacas ahí, la cuadrilla de conservación tiene un elemento de referencia para mantenerla en posición la curva. Es un método. Es muy difícil hacerlo, porque se hace a mano, son aproximaciones sucesivas con 2 o 3 elementos, una curva, que dan, no sé, cosas así. Pero el individuo que las hace tiene que tener mucha práctica, pues si no se va a jubilar y no endereza una curva. No son fáciles. Hoy en día hay programas, yo no los conozco, se han comentado, programas de computación que hacen ese trabajo, pero son siempre trabajos de aproximación sucesiva, no es un cálculo exacto, no va a dar una curva exacta, en general son curvas que dan con 2 o 3 radios en una misma curva. Lo que se logra es poner transiciones en las curvas que primitivamente, las curvas en ferrocarriles argentinos, cuando se construyeron las vías, eran curvas circulares puras, sin transición. Entonces, al mejorarlas, se le pone transición para mejorar la transposición de la recta a la curva circular. Pero todo eso en base a aproximaciones. Da una cosa muy mejorada, pero no una cosa perfecta, digamos, o muy buena. Por eso, esta norma es para tomar en... Antes, en tiempos ferrocarriles argentinos, había, en cada línea, había un especialista que había hecho un curso como de un año, con un francés, para hacer la rectificación nuclear. No queda más, queda un solo individuo que todavía no sabe hacer. Además, ya no está. Hay otros métodos, en el ferrocarril rojo usaban otra metodología, pero son todas del mismo tipo, son aproximaciones. Mi opinión es que hoy en día, con los equipos electrónicos de medición, se podrían emplear directamente, en caso de una renovación, trazar como curva nueva, viendo de no escaparnos del terraplén. El tema es que estos métodos hacen para tener pequeños ripados, los desplazamientos transversales de la vía, para no escaparse del terraplén, para no tener que modificar el terraplén. Esta norma es de mantenimiento de vía y es para que los trenes circulen en condiciones de seguridad y confort satisfactorio, reducir los esfuerzos que recibe
por falta de conservación, de alineación o de nivelación de la vía, cuando se producen esas cosas se degrada muy rápido. Es un trabajo que cuanto más, si hay un defecto, con el uso se incrementa en forma muy rápida. Esta también fue hecha para un sistema de conservación que estaba en la década del 70, que lo habían impuesto, que se llama revisión integral. Hoy en día creo que no se está empleando ese método, por lo tanto la norma de conservación debería ser adecuada, o por lo menos poner los dos sistemas. Es decir, si no se usa, hay que hacer algo con la norma, porque ya no se usa más. El sistema de mantenimiento, ¿no? Esta norma número 6 fue hecha porque se tenía unos equipos, en cada línea había un equipo, un autopropulsado, marca Matiza, que se llamaba Dresina de control. Ese modelo es el FB6, el modelo de la Dresina. Eran unos equipos autopropulsados que tenían un cierto peso, yo no me acuerdo si llegaba a 4, 5, 6 toneladas por eje, que registraban los parámetros geométricos de la vía, circulando a 20 o 30 km por hora. Tenía un registro sobre papel termosensible. El sistema era mecánico, de transmisión de los palpadores, de los elementos con que medían, sean acuerdos, sean palpadores de riel. Era todo mecánico y imprimían sobre papel todos los parámetros de alineación, golpes bajos, golpes altos, trocha, velocidad, puntos, referían al terreno, así, por medio de progresiva. Era un elemento muy bueno para hacer un control del estado de la vía. Esos equipos lamentablemente no están más, murieron. Por lo tanto, esta norma carece de sentido. Lo que sí yo considero, lo he pedido cuando todavía estaba en servicio y después no tuve más éxito, como siempre pasa, que es importante tener un equipo de medición, pero hoy en día tendría que ser mínimo de 9 a 10 toneladas por eje para medir bajo carga, porque si no las deformaciones de la vía no están bajo carga, son falsas. Porque es una forma de tener un elemento de medición de qué estado están las vías. Es totalmente, no entra en juego el factor humano, entonces es indiscutible. Es una cosa que, por eso esta norma tendría que ser adecuada a un equipo que exista actualmente, que se pueda tener actualmente. Esta norma de alineación de vía también está hecha para mantenimiento de vía, para conservación, y da toda una metodología para hacer la alineación, como con las estacas, es decir, todo un trabajo simple de medición, y cómo estaquear, cómo hacer. Esto es lo mismo que la otra, de conservación. Yo creo que hoy en día esto ha perdido vigencia con los equipos de medición que hay hoy en día, que son mucho más rápidos. Todas estas normas que hacen a la conservación deben ser adecuadas también si se modifica la norma técnica número 1, que es la de clasificación de las vías, porque teóricamente la conservación es función de la categoría de la vía. Esta norma sobre información de la deformación de la vía se refiere a las deformaciones provocadas por variación de temperatura.
son muy problemáticas, sobre todo cuando tenemos rieles cortos, conjuntas, y nosotros, no sé todo lo que queda actualmente, pero teníamos algunos tramos que en una época se había decidido de soldar rieles a 76 metros. Después se demostró que esa longitud era lo peor que podía haber por las dilataciones, no había cómo absorberla en la justa. Pero bueno, todos los rieles que tengamos, con rieles cortos, es decir, por deformaciones, por temperatura, son muy serias. Sobre todo en días que no tienen fijaciones suficientemente fuertes, es decir, muchas tenemos con clavo gancho o con tirafondo, con fijación rígida, digamos, en general. Esas pueden sufrir deformaciones y es muy peligroso. Las deformaciones, la vía se va, sube mucho la temperatura, se va a cualquier lado. En esta norma también hay toda una serie de planillas que fijan todos los parámetros, las mediciones que hay que hacer, cómo se debe informar a la superioridad, hacia la jefatura de la línea, qué es lo que se tiene que informar para que, si existe en la jefatura existe una oficina técnica que pueda analizar por qué se produjeron las deformaciones. No es para que hagan un informe y ahí queda, sino es para analizar las razones por qué se produjo la deformación. La norma técnica 99 es la que es la más pesada de todas las normas. Es la única que sufrió una modificación en la década del 80, tuvo una actualización. Es bastante compleja, es la que se está usando actualmente en todas las renovaciones, pero adolece de un problema, y mal se está empleando. Esa norma fue hecha en la década del 70, después se modificó en el 80, pero está todo hecho para durmiente de madera. Actualmente estamos usando durmiente de hormigón. Por lo tanto, todas las tablas que están allí, que fijan radio mínimo, velocidad y todas esas cosas, no me dicen qué pasa con el durmiente de hormigón. Tienen que ser actualizadas forzoso, y esa tendría que haber sido modificada ya hace rato, pero bueno.